Mira al que está al lado tuyo y dile, hoy hay liberación, dile, hoy hay liberación. Vamos a la palabra, quiero ir a un texto que está en Marcos. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Mientras usted busca Marcos capítulo 5, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Marcos capítulo 5 dice de la siguiente manera, ¿lo tienen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Gracias, bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y suplicamos que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora. Que en tu misericordia derrames un bálsamo sobre tu pueblo que nos sane, que nos bendiga en esta hora. Rompe toda cadena, toda ligadura de muerte, pudre todo yugo que esté oprimiendo al pueblo en este lugar. Yo te pido, Dios, que esta palabra descienda con poder y traiga cordura en la mente y en el corazón de este pueblo. Sana a todo enfermo en este lugar.
liberta a todo el que esté cautivo de algún vicio, de alguna atadura. Echa fuera todo demonio y toda maldad en el nombre de Jesús. Y suplicamos, Dios, que si alguien no te conoce, esta hora sea hora de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Este texto le da unas garantías al creyente en Cristo Jesús. Yo quiero decirle que hay más o menos 3 grupos de personas que se mueven en la maldad, que se mueven en la oscuridad. Uno de ellos están los endemoniados. El endemoniado es una persona que el demonio posee, que habita en él, que lo tiene en un estado de miseria como el que usted está viendo en ese texto. El segundo grupo son gente que no están endemoniados, pero están influenciados por el diablo. Y que puede ser en un momento dado de su vida que tenga esa influencia diabólica que lo estremezca, que lo azote. Les voy a dar un ejemplo. En una ocasión está Cristo con los discípulos y dice: es necesario que yo padezca, tengo que ir a Jerusalén, voy a ser crucificado, pero resucitaré al tercer día, y le da todo el plan. Y uno de los discípulos le dice: Señor, pero ¿cómo tú permites que eso ocurra ahora que estás en la cúspide de tu ministerio? Ahora que esto está muy bien, ahora que estamos corriendo para arriba y para abajo. Y el Señor se vira y le dice: apártate de mí, Satanás. Y cuando sigues leyendo dice: porque has puesto la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Pedro no está endemoniado, pero está siendo un instrumento del diablo en ese momento, está siendo influenciado. Y el tercer grupo, que ni están endemoniados ni están influenciados por el diablo, son los que están en la poca vergüenza, los que están haciendo las cosas mal, los que están en la titerería, los que están retando el propósito de Dios. Y por ahí es que se empieza. Cuando tú empiezas a retar el propósito de Dios, ya la influencia te domina y después puedes terminar endemoniado. Más o menos eso es una progresión. Pero este texto le da una garantía al creyente en Cristo Jesús. Un creyente en Cristo Jesús no está endemoniado. El Espíritu Santo de Dios habita en él. Ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y no puede haber presencia del mal en esa vida. Amén. Pero eso lo vamos a ver al final de esta palabra. Aquí tenemos algo diferente. Tenemos un hombre que está, si usted mira Marcos capítulo 5, mírelo un momento, porque los primeros versos dice que, bueno, antes de esos versos, la importancia que es pasar las tempestades de la vida. Porque antes de todos estos milagros que vienen corridos, que está el endemoniado, después Jesús está camino en la ciudad y vienen y le dicen: mira, la hija de este hombre está severamente enferma, que es la hija de Jairo. Y entonces de momento el Señor se detiene porque hay una mujer que tiene un flujo de sangre que lo toca, y Cristo le ministra. En eso pasa el tiempo, muere la hija de Jairo. Cuando ya el Señor termina, que va, sigue con Jairo, le dicen a Jairo: espérate, tu hija ya murió, no pierdas el tiempo, no le hagas perder el tiempo al maestro. El Señor le dice: no temas, tú vas a ver gloria de Dios. Y llega a su casa y levanta a la hija de Jairo. O sea, no solamente el endemoniado, detrás de esto viene una serie de milagros. Pero antes de que esos milagros se den, dice el texto en el capítulo 4 anterior que hubo una tempestad, que hubo un incidente en una barca. Y que lo que me dice a mí esto, si lo miro panorámicamente, es que antes de los milagros y las bendiciones en tu vida pueden haber tempestades. Que puede ser que tú estés pasando una época de tempestad, pero tranquilo, tú llegas al otro lado y tú vas a ver gloria de Dios. Que no importa la oposición que se levante, de donde se levante, tú llegas a la orilla y vas a ver milagros, vas a ver portentos y vas a ver prodigios. ¿Cuántos reclaman esa bendición en el día de hoy? Que puede haber una temporada mala en tu vida, pero Dios está para bendecirte en esta hora. Así que cuando él se baja de la barca, dice el texto, que tan pronto se bajó, rápido aparece ahí. Mire esto: llegó a tierra de los Gadarenos. Esto es de las primeras veces que Jesús se aparta de la tierra de Israel y empieza a caminar en estas fronteras. Hoy en día sería Jordania y sería Siria y parte de Israel, donde empiezan a ocurrir estos milagros, porque Decápolis son 10 ciudades. Son 10 ciudades, por eso le decía Deca de 10 y Polis de ciudad. O sea, son 10 ciudades, un área de 10 ciudades en la cual el Señor se acerca y está ahí en Gadara. Y dice que salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, tenemos un gadareno que tiene una situación, y este sermón lo voy a dividir en 3 partes. 1, la situación. 2, la liberación. Y 3, la transformación. Tú puedes tener una situación,
por difícil que sea, miren la historia de este hombre, tenía un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es algo espiritual, una potestad espiritual, una fuerza espiritual que mora en él, que le funde todos sus sentidos, que él no tiene control de sí, que no hay manera de que pueda ser sujetado, no hay manera de ayudarlo, tiene esa posesión que le nubla su juicio, no puede tomar una decisión, lo coloca en una posición de miseria. Y cuando tú estás en miseria, estás sin esperanza. Tan es así que es condenado a vivir en soledad, está en las afueras de la ciudad. Yo no sé si nació bien, si tuvo problemas de familia. El texto no dice cómo se demonizó. El texto no revela cómo él llegó a esa etapa. Pero tú y yo conocemos gente que está así. Tú y yo conocemos gente que está en una situación dolorosa. Ustedes han visto, a veces que tú vas por el tráfico o algo y ves a esa persona caminando que está hablando solo, que está peleando, que de momento se vira y maldice a alguien y está hablando solo. Está endemoniado. Yo no he visto uno todavía metiéndose en el medio de la carretera para que un carro lo atropelle. Porque por endemoniado que esté, hay algo que lo mantiene todavía. Amén. Cuando yo pastoreé en Naranjito, nos llegó uno a la iglesia. Era bien conocido, eso fue en el barrio Cedro Abajo, pero en el pueblo los billeteros lo veían y se escondían de él, los que vendían billetes. Porque era grandísimo, era fuerte, estaba fundido y cuando veía un billete, una garnata, ¡pa! ¿En serio? Y yo decía, wow, y nos llegó a la iglesia, pues yo empecé a orar y dije, Señor, yo necesito música, solamente el tesorero tocaba guitarra, y yo pedí música y Dios me manda al loco. Llegó con una fundita, un güiro y unas maracas. Yo no sé si es que mi oración no se apuntó bien, algo pasó. Y era bien interesante porque yo le di este testimonio, ¿se acuerdan del testimonio de la guitarra? ¿Se acuerdan, verdad? Pues ese fue el loco que yo le regalé una guitarra. Y la desbarató, la hizo canto, porque él veía que el tesorero tenía correa y su guitarra y la de él no tenía eso. Así que él buscó 2 tornillos de esos de postes, se puso uno por un lado, otro por otro, y la amarró con una cabulla de amarrar pasteles. Y la hizo chicle. Y Madeline, como toda esposa cristiana, me dijo, te lo dije. Pero no dejen vergüenza a su siervo. Yo estaba trabajando en un lugar y la directora de personal, le empezamos a hablar, le empiezo a hablar de la música, de la iglesia, y me dice, ay, qué bueno, yo me matriculé en un curso de guitarra, tomé 2 clases o 3 y nunca volví, la tengo debajo de mi cama, te la voy a regalar. Yo, chica, pero yo no tomo clases ni sé guitarra, no, pero yo te tengo que regalar, y se forma esa discusión, ella, coge la guitarra y yo no quiero la guitarra, y te voy a regalar a la iglesia y llévatela para la iglesia, me dice. Pues me la trajo. Y yo llego a casa con mi guitarra y con mi estuche. Madeline me dice, ¿y eso? Y digo, otra más loca que yo me la regaló. Cuando eso yo tenía mi oficina de abogado, uno de mis clientes se iba, empezamos a hablar y entonces me dice, hey, yo tengo una guitarra, licenciado, y yo le quiero regalar esa guitarra. Yo, mira, yo no toco guitarra y se forma esa discusión gloriosa, yo no toco guitarra, pero yo le tengo que regalar esa guitarra y me regala la guitarra. Yo llego a la iglesia en Naranjito y el tesorero la vio, era una guitarra española de marca Tatay, era una cosa bien fina. Y él emocionado, para que usted vea lo que es regalarle una guitarra a un loco. Cuando Dios te pone algo en el corazón, tú lo vas a hacer, no importa, aunque no tenga lógica. Dios abre las ventanas de los cielos. Ese testimonio fue hace unos años, pero le voy a dar uno de la semana pasada. Llego al parking, están los muchachos del barrio con una mochila. Y yo los veo ahí, tú sabes, y voy para allá. ¿Qué pasó? Y yo, no, pastor, aquí estamos. Mire, yo tengo unos aguacates. Y yo, ¿de dónde ustedes sacaron esos aguacates? No, son de mi casa. Bueno, yo les creí por fe. Y estamos vendiendo aguacate. Yo te compro uno. ¿Cuánto hay? Me dijo, $2. Y yo, $2, un aguacate. Pues está bien. Miren, yo agarré $2. Le di los $2, cogí el aguacate. Vengo entrando por esa puerta y me encuentro de frente a Pipe. Pipe está allí y Martita. Pipe viene así de frente y yo digo, Pipe, yo siento del Espíritu darte este aguacate, toma. Mira lo que hace Dios. Eso fue para el culto de oración, ¿verdad? Fue un culto de oración, te termina el culto de oración y se acerca un hermano y me dice, ¿usted come aguacate? Y digo, sí, papi, me dan 2 aguacates.
Salgo afuera y entonces estoy emocionado con el testimonio de los aguacates y veo a la hermana Doña Carmen. Doña Carmen estaba por ahí. Doña Carmen, ¿usted come aguacate? Y me dice, sí, y le di un aguacate a Doña Carmen. Así que, pues mire por dónde van los 2 pesos, vaya por 3 aguacates. Llega el culto del otro domingo y viene un hermano y me dice, pastor, ¿usted come aguacate? Y yo, sí, ya me dan una funda con 6 aguacates. Cuando sumo los 6 aguacates más los 2 aguacates más el que yo pagué por 2 pesos, ya van a peseta los aguacates. Yo no sé, me puse a hablar de eso, pero nada, si Dios te pone algo en el corazón, hazlo para su gloria. Algo va a pasar en tu vida. Ahora, tenemos gente que está en una condición de locura. El que está loco de verdad está en lo que llaman los médicos en psicosis. El psicótico está desconectado de la realidad. No hay manera que pueda acomodarse a la vida real porque la batalla en la mente y en el corazón no le permite funcionar adecuadamente. Y ese texto me dice a mí que aunque tú llegues a morir en los sepulcros, que eso es una de las figuras más difíciles, más horrendas, vivir entre los sepulcros simbólicamente es vivir al borde de la muerte. Nadie lo podía atar ni con cadenas, es porque su vida estaba descontrolada. Puedes mirar varias cosas en ese texto. Andaba de día y de noche, eso significa que ese muchacho no tenía descanso. Lo que lo atormentaba le cortó su potencial, lo drenó. Por eso yo le digo a la gente, ten cuidado, porque hay quien empieza con un dolor, hay quien empieza con tal cosa y de momento te empiezan a medicar la vida de forma tal que de momento un dolor y después te vienen tratando con una depresión y amarran una cosa a la otra y cuando tú vienes a ver, tú estás sin funciones en la vida. ¿Cuántos saben de lo que yo le estoy hablando? Y una vez yo hice un chiste, pero no lo voy a hacer. Para ilustrar eso, lo hice en un púlpito y por televisión. Cuando yo empecé a hacer ese chiste, Madeline se fue en crisis. ¿Tú te acuerdas? Estoy tentado, pero no lo voy a hacer. Empiezas a entrar en alguna cosa en tu vida que te va dominando, es lo que dice el texto. Que el estado de miseria de este hombre, que llegó al momento que se hería con piedras, que empezaba a causarse daño a sí mismo. Pero si tú lo miras, puede ser que hayas empezado los jueves a beber y de jueves pasaste a viernes y después jueves, viernes y sábado y después tu vida de familia se empezó a y después empezaste a tener problemas en el trabajo y después empezaste a perder la salud y cuando vienes a ver te quedas sin familia, te quedas sin trabajo y te quedas sin salud. Eso puede ser un tipo de gadareno. Otro tipo de gadareno es el que empezó a quemar pasto con el corillo en la escuela superior y de ahí brincaron al pasto y del pasto siguieron a algo más fuerte. Y la adicción los dominó y llegó el momento que estás caminando por centro médico a buscar un buche de metadona y tú los ves caminando por allí. Eso es casi caminar en los sepulcros. Puedes decodificarlo en la manera que tú lo quieras buscar, pero hay una situación de ese gadanero donde los poderes de las tinieblas lo tienen a él atado. Y mire qué cosa interesante, esa es la situación. Esa es la situación del que está atado en el vicio. Es la situación del que está fuera de control y los demonios lo poseen. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas de este siglo. Que entra en argumentos y ata y ciega. Cuando yo sigo mirando este texto, dice que comienza en ese hombre que estaba sin esperanza fuera de la ciudad un proceso de liberación, sin él saberlo. Dice el texto que tan pronto vio a Jesús de lejos, salió corriendo y mire todo lo que empieza a ocurrir en la vida de este hombre. Dice aquí, verso 2, vio a Jesús, vino a su encuentro porque él lo vio, ¿verdad? Viene al encuentro de él, Jesús sale de la barca, vino a su encuentro, dice él aquí, verso 6, cuando pues vio a Jesús de lejos, corrió, ahí está la progresión. Se arrodilló delante de él. Lo primero es que hay que mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso es lo primero. Lo segundo que ocurre es que corre hacia él y Dios te está diciendo en esta mañana, ven, trae tu carga delante de él porque hay liberación para tu casa, hay liberación para tu familia, hay liberación para los tuyos. Y se arrodilló ante él. La palabra de Cristo sacude a los demonios. Por eso es que no les gusta.
Por eso es que cuando tú lees las Escrituras y se menciona la palabra de Dios, confronta los poderes, confronta lo demoníaco. Bien interesante ese texto, porque hay algo más que ocurre ahí. Dice el verso 7, léalo conmigo el verso 7. Y clamando a gran voz, ¿qué dijo el demonio? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y después le dice, te conjuro por Dios que no me atormente. Es bien interesante porque dos cosas le dice ahí. Jesús, y después le dice que Hijo del Dios Altísimo. Está diciendo dos verdades. ¿De dónde vienen esos demonios? ¿Dónde usted cree que estaban antes de estar en esa condición? La Biblia lo describe. Dios no fabricó los demonios. Dios no hizo lo malo, como dicen muchos filósofos por ahí. Dios hizo un mundo espiritual y a ese mundo espiritual hizo seres espirituales y les dio albedrío, tienen capacidad para elegir. Y uno de ellos, que era un querubín protector, coqueteó con la gloria de Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, y dice Isaías y dice Ezequiel que hizo de sí mismo un reto contra Dios. Y esa es la maldad, cuando la criatura se rebela contra el Creador. No es que Dios lo hizo malo, es que Él decidió hacer de sí mismo un reto contra Dios. Y dice, es hallada la maldad en ti y es lanzado de los cielos. Y ese querubín protector se deforma en su caída y en Satanás. Detrás de él arrastra una tercera parte de esas estrellas del cielo, que son ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que al caerse se deforman y pasan a ser principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios y malicia. La Biblia lo dice bien claro, y yo lo he dicho varias veces desde este púlpito: por cada uno malo, Dios tiene dos buenos. Dice el texto que uno de los primeros actos de Dios fue policíaco, los arrestó, los encarceló en prisiones eternas, esperando el juicio del gran día. Están sumariados esperando juicio. Esos no tienen fianza, y hay otros demonios por ahí bajo fianza. Pero por cada uno malo Dios tiene. Y hay gente que siempre está viendo lo demoníaco y todo es diabólico. Puede ser que tú tengas ese discernimiento y lo estés viendo, pero mira bien, porque por cada uno malo Dios tiene ¿qué? Y Daniel capítulo 10 dice que cuando viene un ataque diabólico contra ti, hay dos bendiciones de Dios que te van a arropar. Y como lo he dicho otras veces, uno lo aguanta y el otro le da. Amén. Así que si estás bajo ataque, gózate que vienen dos bendiciones para tu casa. Ahora miren esto. Le puede decir Jesús porque sabe quién es Cristo. Conoce lo que había en los cielos. Y le dice algo más: Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabe que ese es el nombre que se le dio a Jesús? Se lo puso Dios, no se lo dio un ser humano. Por eso es que cuando María va a salir embarazada, en ese proceso el ángel le dice: esto es lo que viene y este es el nombre que le van a poner. Ese nombre viene del cielo, ese es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y ante ese nombre se dobla toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que cuando Jesús está allí, estos demonios se tienen que postrar. Pero hay algo interesante. Le dice: te conjuro por Dios que no nos atormente, porque llegará el día de ese tormento, no es en ese momento. Y le están pidiendo, le conjuran. Conjurar es una palabra que ya está en desuso. Si usted quiere buscar, no lo busquen ahora en su celular, pero usted puede buscar un diccionario que pone RAE, Real Academia Española. Usted busca ahí las palabras y es interesante cuando usted pone conjurar, es una palabra que está ya en desuso, y busca las equivalencias, y es interesante ver cómo esa palabra implica que al que se le pide, al que se le conmina, al que se le está solicitando, ese tiene la autoridad para hacerlo. No es que está obligado a hacerlo, sino que el que la hace sabe que ese tiene la autoridad para hacerlo. Y es interesante porque, fíjense lo que dice el verso 7, esta es la primera petición que hay en el texto. Dice que a gran voz le dice: que tienes con nosotros, no me atormentes. Porque le decía, verso 8, sal de este hombre, espíritu inmundo.
Lo que está mal hay que corregirlo. Bíblicamente a la iglesia se le ha dado autoridad para hacer eso. Esta ciudad se acostumbró a ver al gadareno allí. Se acostumbró a ver al hombre atado. La iglesia no se puede acostumbrar a ver la gente atada. Hay poder de Dios en medio de este pueblo. Y tiene que haber una manifestación de ese poder de Dios. Pero también tiene que haber la voluntad de la persona de querer romper el vicio. De querer salir de su atadura. Fíjense cómo este hombre, si bien es cierto que está endemoniado, no es menos cierto que su humanidad desea libertad. Por eso es que se postró ante él. Si los demonios están ahí, no tienen escapatoria, pero el hombre quería liberación. Por eso es que un adicto a drogas no puede romper el vicio tan fácil. Porque necesita desear. Si no desea ser libre, disfruta su atadura. Por eso el que está en la poca vergüenza le pasa eso. No quiere tener comunión con Dios. Dice Juan capítulo 3 verso 19 que aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y como no mal y no quieren cambiar, les gusta estar escondidos en las tinieblas. Eso es estar condenado. Pero eso no es fácil bregar con un adicto a droga. ¿Usted cree que cuántos aquí han bregado con un alcohólico? Qué difícil es bregar con un alcohólico. Gasta todo lo que tiene. Su familia se destruye. Un adicto a droga. ¿Alguien ha bregado con adicción a droga? Le roba a los chavos al papá, le roba el dinero del seguro social al abuelo, vende la compra de comida de su casa. Yo tuve un caso una vez que el tipo le vendió los juguetes de sus hijos y los llevó al punto de droga y los dejó sin juguete. Porque eso lo domina. Es un tormento, pero es posible salir de ahí. Esta mañana es poderosa. Amén, para eso. Yo sigo mirando esta palabra y dice que este hombre está en esa lucha. Jesús le dice, se van de ahí. Y él dice, no, yo me quedo. Ahora mire otra petición que hay ahí. Vaya conmigo al verso 12. Mire cómo se desarrolla. ¿Le rogaron quiénes? Todos los demonios. Oye, pero no era uno el que empezó hablando. Hay algo que ocurre ahí en el verso 9. Yo quiero trabajar ese punto. En el verso 9, Jesús le dice a este endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le respondió a él? ¿Le qué? Esa palabra no es ni griega ni hebrea. Esa palabra es en latín. Legión. Es una palabra de connotación militar. El demonio lo que está diciendo, aquí ya vemos un combo. Y el combo era grande. Y en los textos que se comentan hay que los pone de 3,000. Porque tiene que ver con legiones militares. En el texto dicen 2,000 porque hay 2,000 cerdos a los cuales ellos se van y calculan, pero pudieron ser 3 demonios por cerdo. Así que por eso ora por los alimentos que tú te vas a comer. Si es una chuleta cancán, Señor, límpiala, despéjala, ¿entiendes? Fumígale todas las malicias que pueda tener. Oye, a algunos les ha pegado fuerte eso. Ambas peticiones, fíjense qué interesante, ambas peticiones Dios las concede. No los atormenta en ese momento y les permite salida. Porque el texto dice que salen de donde están y tienen que buscar un sitio donde meterse. Por eso hay que tener cuidado de lo que hacemos. Por eso hay que revisar las costumbres en la casa. Por eso tienes que ver con quién tú compartes y qué tú haces, con quién tú haces negocio. Que no te demonice esa relación. Y el ambiente. Amén. Por eso con los hijos hay que tener controles, hay que ver quiénes son los amigos, cuáles son las costumbres, qué juegos se les compran y qué practican. Por eso tiene que haber orden en las casas, tiene que haber una supervisión adecuada. A mayor supervisión, menos problemas. No es que no haya problemas, siempre. Pero el margen de error es mucho menor. Amén. Y hoy es un buen día para la liberación, hoy es un buen día para que Dios obre poderosamente. Yo creo eso. Yo creo que hay gente que está atada por alguna situación. Puedes tener un familiar que está aturdido, que no está en la cordura. Y para mirarlo explicado un poquito más con la palabra, vaya a Romanos capítulo 1. Porque en Romanos capítulo 1 dice ahí, desde el verso 18 hasta el verso 32, para que pongan esa nota. Desde el verso 21, vamos. Comienza una progresión peligrosa, la hemos mencionado otras veces, la quiero repasar en el día de hoy. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y el corazón se entenebreció. Lo que dice ese verso 21 es que cuando yo no tengo comunión con Dios, cuando yo me desconecto de Dios, cuando yo creo que puedo vivir sin Dios, cuando yo quiero hacer las cosas que se me antoja y no como Dios dice, empiezo a envanecerme en mi razonamiento y el corazón pierde la sensibilidad. Me pongo bruto y me pongo insensible. Cuando tú te desconectas de Dios, tú eres tu propio Dios. Y tú crees que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y vives tu embuste, te crees tu embuste, quieres que la gente te acepte tu embuste y que se conviertan a tu embuste. Y esta palabra poderosa dice, un momento, espérate, ten cuidado, porque cuando tú empiezas a desconectarte de Dios, el verso 26 dice, entras en pasiones vergonzosas. Y ahí describe, ¿verdad?, lo que son pasiones vergonzosas, habla de las mujeres que cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Esta es una palabra directa contra el lesbianismo. Quien crea que es mujer y que puede vivir como si fuera un macho, está retando el propósito de Dios. Tan sencillo como eso. De igualmente, verso 27, los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, machos con machos. Los vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos, ¿qué? La retribución debida a su extravío. Y usted lo tiene bien claro. Si Dios te hizo hombre, disfruta tu hombría. Y lo he dicho otras veces, si eres mujer, disfruta tu feminidad. Dios no se equivoca. Dios te dio lo que tú tienes para que disfrutes, para que tú vivas, para que cumplas su propósito. Amén. Verso 28 dice, y como ellos, aquí viene, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando tú sacas a Dios de tu vida, dice el verso 28, que entras en mente reprobada. Mente reprobada, empiezas a perder la cordura y hacen cosas que no convienen. Y mire el catálogo de conductas que dice ahí Romanos capítulo 1. Es como leer el periódico de estos días, habla de males, ¿verdad? Dice, atestados de toda injusticia. Dígame usted si hay o no hay injusticia. Fornicación, lo que se glorifica en la televisión, perversidad, que es apartarse de lo correcto, avaricia, maldad, llenos de envidia, hay homicidios, hay contiendas, hay engaños, hay malignidades, hay murmuración, hay detracción, aborrecedores de injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire toda esa lista que hay, y el verso 32 es más fuerte, dice, y hay otros que no practican eso, pero se alegran con lo que lo practican, así que están peores que los que lo practican. Es el combo que aplaude eso. Amén. Cuando tú miras esa descomposición, tú dices, ¿y cómo se va a detener esto? Pues mira, a mí me preocupa, ¿tú sabes por qué? Porque hay como una demonización colectiva. De momento los poderes a nivel del mundo entero han tratado de jugar con el derecho. Han jugado la prensa con el lenguaje, le cambian a la gente el lenguaje y cambian la percepción. Ese ejemplo lo hemos dicho otras veces, una cosa es ser un promiscuo, ser un prostituto o prostituta, y de momento ahora son trabajadores del sexo. No, un trabajador del sexo, eso suena a empleo. Suena a derecho con retiro y hora de entrada y hora de salida y todo eso, y plan médico. Todo eso suena así, tú cambias el lenguaje y la gente se enreda. Enfoque salubrista. El enfoque salubrista, de acuerdo al enfoque salubrista, es meterte pasto, meterte droga, meterte cocaína, meterte lo que sea. El enfoque salubrista es que yo soy libre de toda atadura. Suena así y la gente entra en ¿qué? En unas conductas. Pero de momento, ¿cómo usted va a aprobar una ley para aprobar el incesto? ¿A quién se le ocurre legalizar el bestialismo? Pues es una locura colectiva. De momento, lo torcido y lo enfermo es correcto. De momento, tú estás nadando contra esa corriente y así hay toda una ciudad, y se lo voy a probar porque eso está en el texto. Eso no es Puerto Rico, eso viene corriendo desde que un pueblo se goza en que otro esté atado. Porque cuando ese hombre es libertado, acuérdense de la situación del gadanero, entra Cristo y lo liberta, le saca a los demonios. Pero eso no termina ahí, dice el texto. Hay un verso 17, mira a ver si tu Biblia tiene un verso 17. Los cerdos, cuando ven que los cerdos se despeñan y se van hacia el mal,
Salen corriendo y dicen, wow, aquí ha habido una explosión grande, y van a los dueños de los cerdos y van a la ciudad y dicen, aquí ha pasado algo. Y mira lo que dice el verso 14, dice, los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15, vienen a Jesús y mira esto, ven al que había sido atormentado por el demonio. 2, y que había tenido la legión. Lo ven sentado, o sea, ahora tenía, antes no la tenía. Ahora podía estar sentado, antes no podía estar sentado. 2, vestido, antes andaba desnudo. Eso significa que ya está que su postura ha cambiado. Se te tiene que notar. Número 3, en su juicio cabal. Por primera vez, yo no sé, en mucho tiempo, estaba en su juicio ¿qué? Cabal. Amén. Y ahora le tenían miedo. ¿Y tuvieron qué? Miedo. Pero no era el loco come candela que caminaba por ahí, se hacía daño a sí mismo, gritando, estaba boconeando y rompía las cadenas. Y ahora de momento lo ves tranquilo, lo ves en su sano juicio y ahora tienes miedo. ¿No será que hay gente que le conviene que otro esté loco? ¿No será que hay algún comercio, algo montado, aprovechando el dolor de la gente? Dios no hizo tu pariente para que esté metido en psiquiatría toda su vida. Dios no te dio ese sobrino para que esté metido, atado en el vicio, dependiendo de la droga. Dios no hizo ese familiar para que esté preso. Tu Biblia, Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que fuimos creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No lo hizo para estar en una institución. ¿Cuántos creen eso? Aquí viene lo bueno. Llegan estos hombres, dice, mire la tercera petición del texto. La primera fue en el verso 7, el demonio. No me atormentes. En el verso 12, todo el corillo de demonios, 2000 demonios. Déjanos ir de aquí a los cerdos, no nos saques de la ciudad. La tercera petición, sale esa ciudad completa y le dice a Cristo, vete de aquí. Eso es lo que le está pasando a la iglesia en este tiempo. Que los poderes y la gente le está diciendo, cállense en la boca, no aleluyen más, quédense en 4 paredes y no me den un mensaje de esperanza allá afuera. Pero es que es posible salir de esa atadura. No. Y ahí sí, ellas impidiendo que se den terapia para que la gente salga de ciertas conductas de riesgo. Amén. Exactamente el verso 17. La ciudad rechaza a Cristo. Y Cristo dice, no hay problema, yo no me voy a quedar aquí obligado. Y entonces viene la tercera parte del sermón, lo que es la transformación. Gadareno de momento dice, wow, ¿y qué yo voy a hacer ahora? ¿A dónde me voy a mudar? ¿A quién le voy a servir? ¿Cómo servirte, Señor? Y empieza a hacerle una petición a Cristo, mírela ahí. Vaya conmigo, por favor. 18. Al entrar él en la barca, o sea, Jesús entra en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué usted cree de esa oración, de esa petición? ¿Es buena o no es buena? Es un hombre agradecido. Me libertaste, me sacaste de todo eso, ahora quiero irme contigo. Esas campañas hubiesen estado buenas. Cristo hablando y vente para acá, párate aquí y testifica. ¿Verdad que sí? Pero acuérdense en que la ciudad había rechazado a Cristo. La ciudad le dice a Jesús, vete. Y Cristo en su misericordia dice, no hay problema, yo me voy, pero te voy a dejar uno que te va a dar testimonio de lo que es mi poder. ¿Cuántos gozan? ¿Cuántos se gozan por esto? Entonces viene la parte donde lo comisiona, o sea, en el verso 15 lo saca de la mente reprobada y en el verso 19 lo comisiona a que testifique a los que están en su casa. Este pasaje es poderoso, ¿tú sabes por qué? Porque tú puedes estar en tu lucha mental, tú puedes estar en una batalla espiritual bien grande y Dios te está diciendo en esta hora que aunque el enemigo tiene poder, y hay tres cositas que le quiero mencionar, que lo dice la palabra bien claro. El enemigo vino a hurtar,
a matar y a destruir. Y yo te quiero advertir, busca un momento Lucas capítulo 8, verso 12, para que el enemigo no te robe. ¿Y qué es lo que te va a robar el enemigo? No es que te roben la identidad, no es que te robaron el carro. No, el enemigo no hace, el diablo no te va a robar el carro. Dice el verso 12 de Lucas 8, los del camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo quiere robarte tu oportunidad de salvación. El diablo quiere que tú no tengas comunión con Dios. Ahí es que te roba. Por eso usted ve mi pelea para que la gente reciba palabra. Porque si tú recibes esa palabra y la vives y la tienes una herramienta contra el enemigo. Pero el enemigo va a tratar de robarte esa palabra para que tú no tengas comunión con Dios. Lo otro que hace el diablo es matar. Hebreos capítulo 2 y verso 14 dice, así participaron de carne, búscalo ahí, los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, Cristo participó de lo mismo, se encarnó. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, en esta versión dice, es a saber, el diablo. Le quitó al diablo su dominio de la muerte. El diablo dominaba. Pero vino Cristo, se encarnó, cumplió, padeció, se sacrificó, resucitó de entre los muertos, está a la diestra del Padre mostrándole las heridas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando como tu único y eterno Salvador, tú pasas de muerte a vida espiritualmente, y la vida física, este cuerpo no puede entrar a esa presencia de Dios. Así que cuando tú mueras, aunque te mueras, las cosas no terminan en el funeral ni en el cementerio, porque las tumbas se abrirán, los muertos resucitarán, aceptado a Cristo, estarán gozando vida eterna. Por eso es que la resurrección es central al mensaje cristiano. Amén. Cristo revirtió, le dio para atrás al error de Adán, que mató espíritu, alma y cuerpo, y Cristo le da vida al espíritu, alma y cuerpo. Y Hebreos 2.14 lo dice bien claro, que por medio de la muerte le quitó al que tenía el imperio de la muerte. Y lo último, quiere destruir. Hay dos textos que quiero mencionarte. Uno es Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9, verso 22, que el enemigo quiere destruirte la vida. Es el texto donde está el joven endemoniado, el papá discípulo. Los discípulos no pueden hacer nada, Cristo lo liberta, pero el papá le cuenta cómo es la niñez de ese nene. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dice, desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego, otra en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otro texto para ilustrar esto de la destrucción está en Lucas capítulo 13, y es importante al llamado que vamos a hacer ya en breve. Lucas capítulo 13 es un texto donde hay una mujer que se congrega en una iglesia, en una sinagoga, y estaba atada. Y en el verso 16, Cristo conta a los escribas y a los fariseos y le dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? El diablo trató de destruir la niñez de aquel niño, de aquel joven, que desde niño lo está tratando de matar. Tuvo 18 años atada. La obra de Satanás es eso. Yo no quiero decir que todo el que está enfermo es obra del diablo, pero hay algunas cosas que sí están ligadas a la obra del diablo. Y en esta mañana nosotros vamos a echar mano de esa palabra poderosa de Dios y vamos a reclamar liberación y vamos a dar una batalla en este lugar. Este pasaje exalta que Cristo tiene dominio sobre los demonios. Juan 10:10 dice que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. 2, el Salmo 34 y verso 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el ángel de Dios te defienda. Te envía ayuda del santuario, desde Dios se sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Debes tener comunión con Dios. Si no tienes comunión con Dios, entra en comunión con Dios en esta hora. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, pon de tu parte.
¿Por qué? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Haz las cosas como Dios dice y sea antagónico a todo lo diabólico y el diablo tiene que correr. ¿Cuántos quieren poner el diablo a huir? Pues sométase a Dios. Y lo último, Primera de Juan capítulo 5 y verso 18, Primera de Juan 5, 18, dice que sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, en esa versión dice no peca, mas el que es engendrado de Dios guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Eso es Reina Valera actualizada. En otra versión dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Por eso es que Satanás no puede meterte mano si tú estás en comunión con Dios. Lo cierro con este texto para que se vea más claro. Busquen Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado, la serpiente le morderá. La figura que está usando ese texto es que el vallado eran unas cercas de piedra fuerte, altas, para proteger las viñas, proteger los sembrados. Los animales no entraran a comerse lo que hay ahí. Y es bien interesante porque el texto agarra eso espiritualmente y te dice, mira, Dios te tiene rodeado. Tú tienes un vallado de Dios. El enemigo no te puede meter mano. Ahora, si tú rompes ese vallado y sales, la serpiente no dice te puede morder, no dice casi te muerde, no dice que te va a arañar. La serpiente te morderá. Yo reclamo en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, número 1, que nos mantengamos dentro de Dios. Pero número 2, vamos a batallar por el que esté atado en esta hora. ¿Cuántos vamos a dar esa batalla? La autoridad es dada a la iglesia. Cristo hizo eso porque cuando Él se paró en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, y dice el texto que buscó el texto y halló la parte donde está escrito, cuando dice halló la parte es que la buscó. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad al que está cautivo y a su apertura de la cárcel. Esa autoridad se la dio a los discípulos. En Mateo 10 le dio autoridad sobre los demonios. Y termina en la oración de Juan 17 diciéndole, Padre, como tú me enviaste a mí, así yo los envío a ellos. Y encima de eso, en Pentecostés, recibimos poder para ser testigos. Yo soy testigo del poder de Dios. Tú eres testigo del poder de Dios. A la iglesia se le ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Así que en ese nombre que es sobre todo nombre, vamos a interceder en esta hora por gente que necesita salir de su... por gente que necesita ser libertada. Si tienes algún familiar que está en alguna atadura, alguien que está en alguna adicción, alguien que está en alguna batalla y tiene esa cadena espiritual en la mente, en el corazón, esta es la hora para decirle, Señor, yo veo a Jesús, corro hacia Él, me postro hacia Él, sigo esa palabra que saca lo que tienes de ti, que no es de Dios. Amén. ¿Habrá alguien que dice, esa palabra es para mí? Tiene que haber gente que diga, yo necesito esa cordura del Espíritu. Mis amigos, mis panas, mis sobrinos, mis tíos, mis hijos, mis nietos, necesitan esa cordura espiritual. A rendir. Pienso en un hombre que quiero mucho, que está en unas luchas, y el alcohol lo tiene a palo limpio, y está como un yoyo. Sale y va, está una temporada en su casa y vuelve y se fuga. Vamos a reclamarlo, ayúdeme a reclamarlo. Vamos a reclamarlo para que sea libre de su azote. Reclama a tu hijo no se va a quedar en la adicción. Tu nieto no se va a quedar atado, él sale de esa atadura. Amén. Tú no te vas a rendir, tú vas a poner los ojos en Jesús. Tú le vas a decir, yo necesito mente de Cristo, lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre y virtud alguna.
Si algo digno de alabanza, en eso yo voy a pensar. Y no me quedo atado, no me quedo atada, porque mayor es el que está en mí, el que está en el mundo. Más de 2,000 demonios se postraron ante él. Y hoy es tu día. Hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Ese es Cristo. Él me ayudará a vencer. Hombre, es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo confiar. Vamos a cantarlo una vez. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. Vamos a orar por la persona que tú quieres orar. Quizás tú estás en medio de una batalla y estás escuchando la voz de Jesús que dice que eso se va, que eso sale de ti. Se va, se va, se va, la legión, todo se va en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Recibe salud en el nombre de Jesús. Recibe victoria en el nombre de Jesús. Es el Dios de Shabbat, nunca ha perdido una batalla. Padre, te adoramos y te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por esta bendición de estar delante de tu presencia, agradecidos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, agradecidos de la sangre amada que nos alcanzó, nos limpió, nos bendijo. Y en esta hora te pertenecemos a ti, somos hijos tuyos. Pero aquí hay un pueblo en esta hora, Dios, que necesita que tú concedas esta petición. Hay gente por los cuales estamos clamando que necesitan liberación. Echa fuera todo vicio, echa fuera todo alcoholismo, toda drogadicción, toda atadura, toda lujuria, toda fornicación y porneia, todo aquello que en esta hora quiere robar la paz de este pueblo. Padre, desata cordura de tu Espíritu Santo en la mente y en el corazón de cada uno de los que están aquí. Aquí hay familias reclamando por sus hijos, aquí hay familias reclamando por los nietos, por los vecinos, por los sobrinos, por los primos, por los hermanos, por sus padres. Padre, desata poderosamente libertad sobre este pueblo. Renunciamos a todo pecado, a todo lo vergonzoso, a todo aquello que no es tuyo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo resistimos por tu palabra y suplicamos en esta hora que eches fuera todo aquello que no te pertenece y que no es tuyo, Dios. Mira a cada uno de los que está en esta presencia tuya que estamos diciendo: enemigo, te vas de esta vida. Diablo, te vas de este hogar, te vas de esta relación. Rompe toda atadura. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Llénalo de tu Espíritu Santo. Derrama una bendición poderosa. Sea hecho este milagro. Sea hecho este milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.